Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, todos los que nos ven y nos escuchan hoy, ya 21 de julio del 2024. Quiero tocar el tema, el hombre, su caída y redención. Hemos hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos hablado de la Trinidad y la función de cada uno de ellos, pero es importante e indispensable hacerles notar de que ellos vinieron con un propósito. Han manifestado su gracia, su amor, su misericordia, y lo estoy hablando en plural, porque ahora podemos entender el trabajo de cada uno de ellos. La misión o comisión, como usted le quiera entender, que ellos se tomaron a sí mismos para salvar al hombre. ¿Y cuál fue el motivo entonces de todo eso? Sobre todo lo que Jesús hizo, fue por la caída del hombre. Y hoy vamos a ver al respecto, quiero leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y irme desde el verso 21 al versículo 32. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo las atribuciones debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo de hacer, sino que también se complacen con los que la practican. En este pasaje podemos encontrar varios mensajes para poder desarrollar en cuanto al pecado. Pero como ustedes se dan cuenta, el hombre en un principio no era como lo fue. Sabemos que Dios le dio al hombre libre albedrío. Todos ustedes, nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos hizo para tomar decisiones por nosotros mismos. Nunca Dios ha tenido ese designio de esforzar al hombre para que le sirva, sino que Dios quiere la voluntad del hombre. Es decir, así como voluntariamente pecó, así Dios quiere que voluntariamente el hombre se arrepienta. Vean lo que dice en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 26, desde un principio quiero leer, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que Dios está haciendo aquí
es darle al hombre esa potestad, esa autonomía de poder ministrar, de poder trabajar por sí mismo lo que Dios puso delante de él. Todo el mundo se lo puso a sus pies. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está en las aguas y aún debajo de las aguas. Dios ha dado al hombre, en primer lugar, su origen, así como fue creado en su creación, fue divina y fue a imagen de Dios, en estado de inocencia. El hombre todavía no tenía la malicia. El hombre estaba con la imagen de Dios, con la pureza, con la santidad de Dios. Y es por eso que en el libro de los Salmos, nosotros podemos leer cuando el salmista David escribe allá en el capítulo 100, un versículo muy conocido, el versículo 3 del capítulo 100 de los Salmos, para aquellos que todavía no conocen la divinidad del Señor. Quiero decirles que la gracia divina de nuestro Dios ha estado siempre con nosotros desde la creación, porque fuimos creados a su imagen y fuimos creados a su semejanza. Es una de las razones por el cual el hombre debería estar muy agradecido. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo que quiero enfatizar acá es que debemos reconocer que Él nos hizo, que no venimos del mono, que no venimos del renacuajo, que no fuimos hechos así porque sí, pero que fuimos creados a esa imagen y a esa semejanza de Dios, y por esta razón usted y yo tenemos ese, privilegio de haber sido creados a una imagen que no podemos encontrar en el mundo, algo tan perfecto como es Dios. Tenemos mire, el burro, es bonito el burro, ¿no? Dientudo como yo quizás y orejón, pero el burro siempre va con la cabizbaja. El caballo es el caballo, y cada uno, el mono es el mono, y cada uno le dio una imagen, una forma, pero el hombre, aparte de que tiene la semejanza espiritual, porque Dios es espíritu, Él nos hizo a esa imagen y a esa semejanza. Así que, para no entorpecer lo que estamos hablando, en este capítulo que acabamos de leer del libro de los Hechos, encontramos algo tremendo que todos deberíamos de estar conscientes. Hay quienes dicen que, pues hoy el hombre, así como tuvo libertad de pecar, tiene libertad de tomar decisiones propias. Y es cierto, es correcto que el hombre puede tomar decisiones que él quiera, pero hay que tomarlas las correctas, no las incorrectas. Por eso, cuando leímos el versículo 24 del capítulo 17, me gusta, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No solamente hizo al hombre, hizo todas las cosas, pequeños y grandes, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Quiero decirles que Dios es espíritu y Él habita en los seres humanos dentro de cada uno de nosotros, porque cuando fue creado en la inocencia de su creación humana, no tenía malicias. Así que el hombre de alguna manera no pensaba en el mal, sino hasta que él pecó, hasta que él desobedeció, entonces podemos ver cómo el hombre se extravía y empieza a buscar dioses ajenos. Dice, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida, aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nosotros, no necesita de cada uno de ustedes. Somos nosotros, son ustedes los que necesitamos de Dios. Porque imagínense que si Dios nos dejara sin oxígeno, contaminara, si solamente el virus del COVID que nos llegó hace algún tiempecito atrás, todo el mundo no hallaba qué hacer y no había remedio. Imagínense que Dios
quitar el oxígeno del espacio. Bueno, la cosa está de que Dios mismo, siendo el que consideró al hombre para llevarlo a la salvación, a perdonarle. Dios quiere que el hombre tenga ese valor de venir a Dios y reconocer su pecado. Dice el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también, que han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces dice el libro de los Hechos que estamos leyendo, en el capítulo 17, dice que somos linaje suyo, creación suya. Así que no podemos nosotros renegar en cuanto a lo que Dios puso delante de nosotros, que tenemos que trabajar. Y regresando un poquito allí en el versículo 24 de Romanos capítulo 1, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira hasta dónde cayó el hombre. Hasta dónde cayó el hombre. Entonces, es importante que reconozcamos que somos hombres pecadores, mujeres pecadores. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Cambió la gloria de Dios por la gloria del mundo. Mire, en el versículo 25, ahí mismo, de Romanos capítulo 1, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, pecado, adulterio, fornicación, unos contra otros, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. ¿Cuántas cosas pudiésemos enumerar de lo que el hombre hoy hace desde que pecó? Ya enumeramos ahí todo lo que el hombre es. Y lo voy a resumir en lo que más conocemos. El hombre adúltero, fornicario, idólatra, mentiroso, estafador. Y podríamos enumerar un montón de pecados donde el hombre se deleita. ¿Por qué? Porque vive en la carne, no está en el espíritu. Bien, esto es las consecuencias de haber pecado. Esas son las consecuencias de haber caído de la gracia de Dios. Por eso, desde un principio en el libro de Génesis, hemos encontrado, por ejemplo, en el capítulo 3, desde el versículo 6 de Génesis, lo que Dios no quiere que el hombre siga practicando o siga viviendo. Ojalá usted y yo que estamos aquí podamos entender. Capítulo 3, versículo 6 al 13. Voy a leerle. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conociendo que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que
yo te mandé no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En otros mensajes anteriores hemos leído este pasaje. Pero vean ustedes cómo el hombre cayó. Cayó por consecuencia de la desobediencia. Si tú desobedeces a la palabra de Dios, entonces ya estás pecando. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando desobedecieron, su misma conciencia, como decimos, su mismo espíritu, el que Dios puso en ellos para vida, les redarguía, y entonces su alma se sentía mal de ambos, tanto de Adán como de Eva, se sentían mal. Entonces no hallaban cómo esconder su desnudez. Viene a mi mente algo que quizás no tiene nada que ver, pero estaba viendo cómo los expresidentes anteriores, después del que tenemos actual, no se quedaron a vivir aquí en México, se fueron a España a vivir, escondiéndose de quién, huyendo de quién. Se avergüenzan de su país, se avergüenzan de donde ellos nacieron, de su gente, de aquellos que fueron pues explotados por ellos mismos. Yo digo, ¿por qué se esconden? ¿Por qué huyen de su pueblo? ¿Por qué se sienten mal? Porque saben que hicieron mal al pueblo. Eso mismo pasa con aquel hombre que anda en pecado, o aquella mujer que anda en pecado. Huye de la presencia de Dios. Cuando se le habla la palabra, cuando se le habla del evangelio, no quieren escucharlos, y muchos prefieren escuchar la música del mundo, de los artistas paganos, mundanos, que de la palabra de Dios, o escuchar música cristiana. ¿Saben por qué? Porque andan mal, porque saben que esa palabra les va a redarguir, saben que esa palabra les va a corregir y no quieren corregirse. Si tú en esta tarde, en este día, en esta hora, quieres corregir tu vida, quieres volverte hacia Dios, ve lo que hace el Señor. Él vino a buscar a Adán y a Eva, lo vino a buscar en el huerto. Y cuando ellos escucharon la voz de Dios, no sé qué es lo que haya dicho Dios, Adán, Eva, ¿dónde están? Ellos corrieron y se escondieron entre los arbustos y se hicieron un delantal de hojas de higuera, porque estaban desnudos, se sentían mal. Pero Dios tan misericordioso, aún estando en pecado, Él ya sabía que estaban en pecado, fue y los buscó, fue y les dijo, ¿dónde están? Y entonces respondieron, es que tuvimos miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Pues oímos tu voz. Entonces Dios le dice, comieron del fruto que les dije que no comieran, ¿verdad? Y ellos sí, pero no se hicieron responsables de sí, sino que se empezaron a culpar unos con otros. Es que la mujer, y la mujer es que la serpiente. Dios no quiere excusas, Dios no quiere pretextos, Dios no quiere que le sirvamos a Él o que creamos a Él a medias tintas. O somos o no somos. Así que por esa razón el hombre huye. Por esa razón el hombre, al hacerse pecador, al hacerse como tal, como leímos en esa palabra, sabe que Dios está presto. Vean ustedes que su redención, la redención del Señor, su redención de Cristo, su única esperanza del hombre es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios. En el Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él vino a buscar. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál? La humanidad que se perdió en el pecado, que cayó en el pecado. Miren, los apóstoles, cuando estaban predicando, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino que Jesucristo hombre. Es el único. No podemos nosotros encontrar la salvación en nadie más, sino que a través de Jesucristo. Por eso, hoy que encontramos esta palabra, hoy que leemos esta palabra, podemos entender que Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Y desafortunadamente, el hombre se ha quedado atrás. El hombre no ha querido reconocer su pecado, su maldad. Y Dios los está llamando. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, nosotros podemos encontrar el versículo 2 de Daniel. Vea lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios vino a salvarnos. No quiere que nos vayamos a la condenación, sino que vayamos a la vida eterna. Al venir a Dios, nosotros estamos encontrando la vida. Esa vida que Dios ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Y usted me dirá, si Dios murió, Cristo murió, sí, pero al tercer día Él resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él quiere que nos volvamos a Él. Así como tuvimos valor de pecar, tengamos valor de dejar el pecado. La palabra nos enseña que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. Aquellos cobardes no entrarán al reino de los cielos, solamente los valientes. Aquellos que tengamos agallas de dejar la cerveza, de dejar el licor, de dejar el adulterio, de dejar la fornicación, de dejar la idolatría, de dejar la hipocresía, de dejar el engaño, de dejar todo lo que causa mal en nuestra vida. Sabemos lo que dice San Juan capítulo 10, verso 10, que dice que, hablando el mismo Señor, que el malo, el enemigo, vino a matar y a destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que el engañador, el mentiroso, el diablo que es mentiroso, él vino a engañar al mundo, a quitar la felicidad de la humanidad, a quitar esa divinidad de la santidad que Dios puso en el hombre desde un principio. El diablo sabe que él perdió todo derecho en el reino celestial y él fue arrojado al cosmos, al abismo, a la oscuridad, y el infierno que fue hecho para él no se quiere ir solo, se quiere llevar cuantos pueda encontrar en su paso, hombre o mujer, no importa si es rico o pobre, si es intelectual o no, si es alto o chaparro, si es gordo o flaco, negro o blanco. Él no distingue razas, él barre parejo como la muerte y los lleva al infierno mismo, donde está hecho para Lucifer y sus ángeles y para todos aquellos que no quieran recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te estoy invitando pues que hoy tú hagas una decisión, que hoy tú puedas buscar a Dios, que hoy tú puedas reconciliarte con Dios, no importa quién seas. En el libro de Marcos, en el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 16 de Marcos, Evangelio según San Marcos, dice, el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Salvo de qué? Ya te dije. Miren, Adán y Eva, su consecuencia fue de que Dios los echó del huerto del Edén. Y le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida, hasta que vuelvas al polvo. Dice Génesis 3:19, porque del polvo fuiste tomado, y al polvo serás tornado. Es decir, al polvo volverás. Vas a comer del sudor de tu frente, y te espera la condenación si no crees en Cristo, si no te arrepientes, si no dejas de pecar.
tu lugar será la condenación eterna. ¿Dónde? En el infierno. Otra ocasión vamos a hablar del infierno. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero para los que no saben, quiero decirles que la condenación es en el lago de fuego eterno que arde por toda la eternidad. Es lo que dice el Evangelio de Marcos, ¿no? Así que todos aquellos que crean en el Señor, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no, será condenado. ¿A dónde? Al lago de fuego eterno. Quiero concluir con San Juan capítulo 5, ya lo he leído en algunas ocasiones, pero deseo que usted la conozca. En el versículo 28 y 29 del capítulo 5 de San Juan, dice la palabra del Señor. 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hoy en día se está predicando la palabra del Señor. Estamos hablando que se arrepientan. Por eso el título hoy, el hombre, su caída y su redención. Ya vimos cómo cayó el hombre. Miren, ahondar un poco más de Génesis, donde vemos que Adán y Eva comen del fruto prohibido, porque el árbol de ese fruto era codiciable, su fruto, y era pues atractivo ante los ojos del hombre. Todo lo que te atrae en este mundo, en la carne, es codiciable. Por ejemplo, la avaricia, el dinero es codiciable. El adulterio, la fornicación, una mujer, un hombre guapo, una mujer guapa, semidesnudos, es codiciable. Todo aquello que atrae a la carne, a los ojos del hombre, que es a la carne, la satisfacción a la carne, es codiciable. Hoy en día, tanta gente, respetando las leyes que nuestra constitución política, nuestros senadores constituyen en la República Mexicana, le ha dado libertad al hombre para querer ser lo que él quiera ser en cuanto al género del sexo humano. Y aquí la Biblia lo condena. No estoy en contra de ninguno de ellos o de ellas, porque Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su unigénito, para que diera su vida en rescate a la nuestra. Yo te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. El hombre pecó y tú eres pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Así que, si en esta hora tú te arrepientes, dice el capítulo 6:23 de Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aun cuando, si te mueres en pecado, vas a resucitar a condenación. Pero si mueres en Cristo, vas a resucitar para vida eterna. Y si estás vivo y Cristo viene por su iglesia, seremos arrebatados juntamente con Él. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Quiero dar gracias a Dios y esperando que entregues tu corazón, tu vida a Cristo Jesús. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por esta palabra que me has permitido. Señor, ciertamente el hombre pecó y cayó de tu gracia, pero a eso veniste, a dar tu vida en la cruz del Calvario, para redimirnos, para levantarnos de la condenación eterna a la vida eterna. Bendice a tu pueblo, a la iglesia y a todos los que nos ven desde este lugar. Muchas gracias. Dios, gracias por esas personas que están recibiendo tu palabra y que te están recibiendo a ti como el único y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos.